Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gloria a Dios, seguimos con nuestros estudios en los milagros de Jesús. Gloria a Dios. ¿Queremos milagros? ¿Necesitamos milagros? Hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Y en esta noche voy a estar hablando, en la Biblia usted puede ver el encabezado como el hijo de un noble, pero yo le voy a nombrar el hijo moribundo, y se encuentra en Juan capítulo 4 de los versículos 43 al 54, y lo vamos a leer para la gloria y honra del Señor. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hay poder. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Aleluya. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aleluya. Cuando el 51 dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora, había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Gloria a Dios. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y luego el 54, bendito sea el Señor, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que esta clase sea de bendición a una persona que necesite un milagro en esta noche, para la gloria y honra del Señor. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos. Señor Santísimo, tú que conoces nuestra condición, Señor, nuestras necesidades, nuestras debilidades, Señor. Bendito sea tu nombre, a ti venimos. Perdona nuestras faltas, equívocos y errores. Señor, nos ponemos en tus manos en este momento para que tú seas el que nos guíes a toda verdad y a todo conocimiento. Nos ponemos en tus santas manos, Señor, y tomo la oportunidad para orar por todas las peticiones, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor, confiando y esperando en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por habernos escuchado, Señor. Que esta clase sea de bendición para mí, para todos, para cada oyente, Señor, y su respectivo círculo familiar. Señor, que recibamos tu bendición en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Y voy a comenzar, gloria al Señor, con los versículos 43 y 44. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ayúdanos, Señor.
Así que voy a retroceder un poquito, gloria al Señor, aleluya, para ver las actividades que el Señor hizo antes, gloria al Señor, de comenzar con nuestra lección, gloria al Señor. Leímos allá en Juan 2, bendito sea el Señor, versículo 13, bendito sea el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, que estaba cerca de la Pascua de los judíos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Y haciendo él un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos estos. Aleluya. Entonces llegó y limpió allí. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque dice, estando en el 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Aleluya, ¿verdad? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos. Hay poder en la sangre de Cristo. Y luego vimos, si lee allá en Juan 3, gloria al Señor, lea todo el capítulo, gloria al Señor, ¿verdad? Yo nomás tomo porciones para agarrar el juguito, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo fue de noche, ¿verdad? Y lo visitó y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya, ¿verdad? Y el Señor habla con él y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego sigue en su plática, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y luego Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, aleluya, Dios al mundo, aleluya, bendito sea el Señor, para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor. Y luego, pues, Juan el Bautista, ¿verdad? Nos dice Juan, gloria al Señor, que Juan el Bautista discute allí con sus discípulos judíos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y le dicen, hey, ¿sabes qué? ¿Qué hemos oído? ¿Te acuerdas aquel de que nos hablaste? Sí. Dice, él está en el otro lado y él está bautizando más que tú. ¿Verdad? Y luego Juan les dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, bendito sea Dios, Dios tenga misericordia, ¿sí o no? Y luego el capítulo 4, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Pues el Señor entendió que los fariseos habían dicho, ¿verdad? Jesús hace más milagros y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, ¿verdad? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Aleluya. Y ahí vemos una historia tremendísima. Cómo el Señor usa a una mujer. Fíjese, como instrumento. Gloria al Señor para que reciban su palabra. Y cambie toda la ciudad. Gloria al Señor. ¿Verdad? Vino una mujer
de Samaria a sacar agua ahí en el pozo de Jacob, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y Jesús le dijo, hey, dame de beber, aleluya, ¿verdad? Y pues la mujer samaritana le dijo, hey, ¿cómo tú siendo judío, hombre, me pides, ¿verdad? A mí de beber, tú sabes que no nos llevamos bien, ¿verdad? Pero entonces Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y luego le sigue hablando y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el Señor. Y luego le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Gloria a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor, ¿verdad? Y pues la samaritana dijo, a mí se me hace que tú eres profeta o el mismo Mesías. Y Jesús le dice en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Aleluya, Dios habla con nosotros, mis queridos hermanos. Aleluya. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que estaba hablando con una mujer. Aleluya, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y le preguntaron que si tenía hambre, que si quería algo de comer. Y el Señor les dice, miren, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y luego nos damos cuenta ya en el versículo 39, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Aleluya, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En otras palabras, él sabe todo. Y entonces vinieron los samaritanos a él, ¿verdad? Y le rogaron que se quedase con ellos. Y mire, y se quedó allí 2 días. Está muy bien. Por eso comienza nuestra lección, que después de estos 2 días. Se quedó allí 2 días con ellos, ¿verdad? Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Dice, salió de allí y fue a Galilea, gloria al Señor, ¿verdad? En los últimos pasajes hemos considerado algunas de las cosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y también una rápida visita a Samaria. Y ahora se menciona su viaje nuevamente a Galilea, en donde iba a comenzar, ¿verdad?, un amplio ministerio, del que Juan apenas nos da detalles allí, ¿verdad? Pero al que los otros 3 evangelios dedican bastante espacio, hermano, si lo leen. Seguramente esto se deba a que Juan escribió después que los otros evangelistas, hermanos, y conociendo sus escritos, gloria al Señor, quiso evitar repetir aquellos sucesos de las vidas del Señor que ya habían sido relatados. Está muy bien en el nombre del Señor. Aleluya. Y luego el verso 44 dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Galilea era la tierra de Jesús, hermanos, donde creció. Está muy bien. Como esta gente veía a Jesús como alguien muy familiar, ¿verdad? Pues no le honraban de la manera que debían haberlo hecho, hermanos, ¿verdad? Pero esto nos indica que realmente Jesús no les era familiar, hermanos, porque si lo hubiera sido, le habrían honrado, principalmente ellos. Aleluya.
Bueno, ahora bien, antes de pensar en lo que quería decir con esta frase, hermanos, es necesario que consideremos a qué se estaba refiriendo con su propia tierra. ¿Está bien? Porque todos sabemos que Jesús, ¿verdad?, había nacido en Belén de Judea, al sur del país. Pero nunca vemos a lo largo de los evangelios, hermanos, que él volviera allí, ni que tampoco considerara aquel lugar como su ciudad. Por el contrario, hermanos, él llegó a ser conocido como Jesús el Nazareno. Juan 18:5, ¿verdad? Cuando Judas lo estaba entregando, ¿verdad?, el Señor le dijo, ¿a quién busca? Le dijeron a Jesús Nazareno, ¿verdad? Y luego allá en Juan capítulo 1, versículo 45, tenemos a Felipe, ¿verdad?, diciéndole a Natanael, hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y cuando comenzó su ministerio bíblico, público, hermanos, se trasladó a Capernaum, también en Galilea, desde donde estableció su base de operaciones. Y si lea ya en Mateo capítulo 4, 12 al 13, ¿verdad?, nos dice que vino y habitó en Capernaum. Está muy bien, hermano. Entonces, por lo tanto, podemos decir que su propia tierra no se refería al lugar de su nacimiento en Belén, hermano, sino a la tierra de Galilea, primero en Nazaret y luego en Capernaum. Y es triste decirlo, hermanos, pero el principio que el Señor anunció aquí es totalmente cierto, hermano. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Por un lado, ¿verdad?, difícilmente estamos dispuestos a aceptar a alguien, hermano, que ha crecido junto a nosotros, ¿verdad? Y poderlo ver que llegó a ser más que nosotros. No, siempre lo miramos, ¿verdad?, comúnmente. Pero, por otro lado, todos tenemos cierta tendencia innata en nosotros, hermanos, a admirar mucho más a los que vienen de afuera que a los que son de casa. Ay, ayúdanos, Señor. ¿Verdad? Pero esta no es una actitud cristiana, hermano. Y deberíamos tener cuidado con ella. Porque tanto los de Nazaret, quiero que nos fijemos, tanto como los de Nazaret, gloria al Señor, como los de Capernaum, ¿verdad?, llegaron a despreciar por esto al mismo Hijo de Dios, perdiendo así innumerables bendiciones. Entramos a los versículos 45 y 46. Cuando vino a Galilea, los galileas le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, en la Pascua. ¿Está muy bien? Porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿verdad? Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. ¡Ay, poder! ¿Verdad? Ahora, los galileos le recibieron, ¿verdad?, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero no debemos de entender que este recibimiento en el sentido de creer en Él, sino más bien como una admiración parecida a las de aquellos, ¿verdad?, que en Jerusalén creyeron en Él, viendo las señales que hacía. Se recordaban más de las señales que de Él. Aleluya. ¿Verdad? Y si leyó allá en el capítulo 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Podemos decir, ¿verdad?, que todos ellos eran personas que habían quedado impresionadas por sus milagros, pero que no entendían, aleluya, ni aceptaban quién era Él de verdad, hermanos, aleluya. Por eso Jesús dice, no se fiaba de ellos. Y con el tiempo pues llegaron a rechazarle y abandonarle, hermanos.
Juan 6:66, ¿verdad? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ay, Señor, ayúdanos. El verso 46, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Hay poder en la sangre de Cristo. En su regreso, ¿verdad? Jesús fue primeramente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua y vino, dice, ¿sí o no? Recordaremos que allí había hecho su primera señal, hermanos, y sus discípulos habían creído en él. Gloria al Señor. Ahora, pues no sabemos cuánto tiempo se quedó allí en Caná, ¿verdad? Pero allí tenía al menos un hogar abierto, ¿verdad? Disponible para él, donde se podía hospedar, ¿verdad? Con uno de sus discípulos, Natanael. Porque Juan capítulo 21:2, ¿verdad? Nos denota que Natanael era de Caná de Galilea, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, donde va Jesús, pronto la noticia de su llegada se divulgó por las ciudades alrededor. Aleluya. ¿Verdad? Y nuestro texto nos dice que alguien que se interesó especialmente por su visita fue un oficial del rey que vivía en Capernaum, a unos 25 kilómetros de Caná, o casi 22 millas, hermano. Y este tenía a su hijo enfermo. Y no dudó en ir rápidamente hasta donde Jesús estaba para rogarle que le ayudara. Oh, ¿verdad? Ahora, en cuanto a este oficial del rey, ¿verdad? No sabemos mucho de él, ¿verdad? Pero sí, yo creo que tenía un rango, ¿verdad? Muy alto. Gloria al Señor, aleluya. Pero el detalle realmente, hermanos, importante es que tenía a un hijo enfermo que estaba a punto de morir. Por eso yo le puse el hijo moribundo, el título de... Está muy bien. Y esto nos recuerda que la enfermedad, hermanos, y la muerte no hacen distinción entre personas. Lo mismo le son los ricos que los pobres, los niños que los adultos que los ancianos, hermanos. Aleluya. Y pues ahora nos podemos imaginar, hermanos, la angustia del padre, ¿verdad? Viendo cómo la vida de su hijo se estaba yendo, sin que él pudiera hacer algo. Ay, Señor. Y qué triste es ver, ¿verdad?, que un hijo se muera antes de su padre. Pero a pesar de la angustia del padre por la inminente pérdida de su hijo, ¿verdad?, sin embargo, lo dejó allí e hizo el viaje a Caná para ir a buscar, hermanos, a Jesús. Aleluya. Oyó de él. Alguien le dijo algo. Aleluya. ¿Verdad? Ahora, por supuesto, dada su condición y las circunstancias, bien podría haber enviado a alguno de sus criados, ¿sí o no?, mientras él se quedaba acompañando a su hijo. Pero él no lo hizo así, sino que tomó la decisión de dejar a su hijo enfermo e ir personalmente a encontrarse con Jesús. Aleluya. Lo que nos demuestra que de alguna manera él creía en Jesús, hermanos. Aleluya. Evidentemente, ¿verdad?, había oído hablar de él y tenía la información necesaria para que la fe pudiera haber llegado a germinar en su corazón, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. En cualquier caso, ¿verdad?, no cabe duda que la aflicción, hermanos, el dolor nos despierta de nuestra comodidad y letargo allí, impulsándonos a buscar a Jesús. Y aunque tal vez esta no fue la experiencia exacta de este oficial, hermanos, sí que ha sido en muchos de nosotros,
Dios nos ayude. Versículos 47 y 48, ¿verdad? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ay, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Dice, le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ay, poder, ¿verdad? Ya hemos señalado que su hijo estaba a punto de morir, ¿verdad? Por lo que este asunto era realmente urgente, hermanos, aleluya. Así que nos imaginamos, hermanos, está muy bien que el padre hizo su petición de una forma insistente, hermanos, y desesperada. Ay, Señor, se está muriendo mi hijo, aleluya, ¿verdad? Pero mire, hay que fijarnos que el padre tenía la fe suficiente para llegar hasta donde estaba Jesús y hacerle su petición. Pero sin embargo había dos cosas que el Señor tenía que corregir, ¿verdad? La primera, para sanar a su hijo, Jesús tendría que ir hasta Capernaum, ¿verdad? Porque el Señor se dio cuenta que sí creía que allí donde Jesús estuviera, la enfermedad iba a huir. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Sin embargo, ¿verdad? No alcanzaba a creer que pudiera hacer un milagro desde la distancia, hermanos, de 25 kilómetros. ¡Aleluya! Y la segunda es, aunque estoy seguro que había oído de los milagros de Jesús, por eso hizo este viaje, hermano. ¿Verdad? Había oído de los milagros de Jesús, así como muchos otros allá en Capernaum, aleluya, ¿verdad? Su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios, hermanos. Cuidado con eso, está muy bien. Lo que quiero decir aquí que, pues si no hace este milagro, no, pues ya no nos oye Dios. No. Hay poder en la sangre de Cristo. Le costaba creer, ¿verdad? En Cristo y en su palabra. Pero para él nomás iba acompañada por algún milagro. Está muy bien, aleluya. Ayúdanos, Señor. Así que, como veremos a continuación, Señor, el Señor se dispuso a sanar a su hijo de tal manera que su fe de este padre fuera limpiada de estas dos cosas, bendito sea el Señor, y así pudiera crecer, gloria al Señor, aleluya. Pues de hecho notemos que a pesar de la urgencia del estado del hijo, Jesús comenzó por tratar la fe del Padre, aleluya, bendito sea el Señor. Todo esto, hermano, nos debe hacer pensar que en nuestras propias vidas y circunstancias, Dios está más interesado en fomentar nuestra fe antes que en librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener, hermanos. Aleluya. Auméntame la fe, Señor. Jesús le dijo, ¿verdad? Si viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no vieres señales y prodigios, perdón, hermano, no creeréis, versículo 48, ¿verdad? Ahora, en estas palabras del Señor se aprecia cierto reproche, ¿verdad? Que evidentemente no iba dirigido exclusivamente al oficial del rey, hermano, sino a todos en general. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora la razón, ¿verdad?, de su queja fue porque lo único que parecía interesarles era verle hacer algo extraordinario o sensacional. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. Ahora, nunca debemos de olvidar que los prodigios que hacía Jesús eran señales que indicaban alguna verdad espiritual acerca de su persona y obra. Bendito sea el Señor, como hablamos en la lección anterior, aleluya.
En ese sentido servían, hermanos, para despertar la fe de la gente que los veía y los recibía. Bendito sea el Señor, aleluya. Juan 14:11 dice esto: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor. Ay, pero si las personas solo se quedaban admiradas por el extraordinario poder de los milagros, hermanos, estarían perdiendo de vista su verdadero propósito, que era mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. ¡Aleluya! Juan 20 del 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Así que nos fijamos, hermanos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, gloria al Señor, vida en su nombre. Aleluya. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús reprendió a aquellos que dependen de señales y prodigios para creer. Ayúdanos, Señor. Pudiera parecer que Jesús fue muy duro con este hombre, ¿verdad?, que quería sanidad para su hijo. Pero Jesús se había encontrado a muchos en Galilea, hermanos, que solo se interesaban en sus milagros. Por lo tanto, habla con este hombre, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Que no nos basemos, por favor, hermanos, nomás en las señales y prodigios para creer en Dios. Ayúdanos, Señor, porque mire, Satanás puede también usar señales y prodigios. Lea ya en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 10, hermanos, aleluya. Yo nomás doy porción aquí, ¿verdad? Y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ayúdanos, hermano. Ay, Señor, que el Señor tenga misericordia. Gloria al Señor. Que no nos dejemos mover fácilmente, que nadie nos engañe, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Y luego dice el versículo 8, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra. Aleluya. Y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ay, Señor, ayúdanos. Y va a ser gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ayúdanos, Señor, líbranos. Mire, las señales y prodigios de Dios son obviamente, hermanos, la mera verdad. Aleluya, cosas buenas. Y deben ser parte del fundamento de nuestra fe. Versículos 49 y 50, ¿verdad? Pues el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Aleluya. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria al Señor, ¿verdad? Miren, la súplica del noble proviene de una necesidad muy profunda. Pero fue su pregunta basada de lo que Jesús le dijo en Juan 4:48, bendito sea el Señor, ¿verdad?
Pero es como si él hubiera entendido perfectamente lo que Jesús dijo. ¡Aleluya! No era para mí minimizar las señales y prodigios en sí mismos, sino para que se diera cuenta que no nomás hace milagros. Él es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Ahora, pues este hombre era un noble, un hombre de gran posición, ¿verdad? Pero esa posición, qué pequeña se veía al encontrarse en este punto de necesidad. El Señor quiere que nos acerquemos a Él, hermanos, que vengamos a Él con este tipo de profunda necesidad para darnos cuenta, aleluya, que nada es imposible para Él. Aleluya. Y luego le dice, ve, tu hijo, aleluya, tu hijo vive, que, estas buenas nuevas, aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? Mire, Jesús realmente probó la fe de este hombre, aleluya, ¿verdad? Haciendo lo que creyera solamente en su palabra. Dice, pero el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue feliz y contento. Bueno, yo le pongo así, ¿verdad? Para oír estas palabras, tu hijo vive, gloria al Señor, todo ha cambiado aquí. Y mire, todo lo que Jesús le dio para creer fue su palabra. La verdadera fe es sencillamente eso, hermanos. Tomar y creer la palabra del Señor. Qué diferencia haría en nuestras vidas si realmente creyéramos lo que Jesús dice. No nomás cuando necesitamos un milagro. Tu hijo vive. Y yo digo, ¿por qué no usó Jesús ningún efecto dramático en esta sanidad? Gloria al Señor, ¿verdad? El Señor vio la necesidad de este hombre. ¡Aleluya! Muchos desean ver efectos ahí dramáticos en las obras de Dios, ¿verdad? Y en ocasiones Dios las proporciona. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Verdad? Pero pues no es difícil imaginar la angustia del padre mientras pensaban que su hijo se estaba muriendo, hermanos, aleluya. Y en esos momentos, ¿verdad? Él no estaba preparado para mantener una discusión teológica con Jesús acerca del lugar que los milagros y la fe deben de ocupar en la vida del hombre, ¿verdad? Así que, preocupado como estaba por la salud de su hijo, no ponía atención a ninguna otra cosa. Y de ahí su renovado clamor, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Oh, aleluya, mire, pero el Señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo allá, también veía la fe del Padre allí mismo. Aleluya. Y pues de hecho, casi me atrevo, hermanos, a decir que el punto central de todo el pasaje tiene que ver con la fe de este padre. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Así pues, hermanos, el Señor atendió a la súplica del padre, pero no como él esperaba, ¿verdad? No como el padre esperaba, ¿verdad? Jesús no lo acompañó hasta Capernaum, en donde estaba su hijo enfermo. Tampoco hizo ninguna señal, ni apeló a ninguna emoción o sentido, no. Lo único que le dio, aleluya, fue su palabra. Y cuando el Señor da su palabra, se cumple, aleluya. Ve, tu hijo vive, aleluya. Oh, y de esta manera, ¿verdad? Se subraya la lección, hermanos. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Aleluya. Y se creyó a la palabra que Jesús le dijo. Ahí está la victoria, hermanos.
Y habiendo llegado a este punto, es importante que nos preguntemos, hermanos, cuál era el contenido de la fe de este padre. E inmediatamente notamos que fue la palabra que Jesús le dijo. ¡Aleluya! ¿Verdad? Por supuesto, pues la fe verdadera no consiste, hermanos, no consiste en creer en cualquier cosa, en cualquier objeto, no. Eso fácilmente puede ser superstición, hermanos, no. ¿Verdad? Hay que aclarar, hermano, que desde una perspectiva bíblica, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y esta es la razón por qué Pablo, ¿verdad?, nos dice allá en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Y dice, y se fue, gloria al Señor, ¿verdad? Volviendo al caso del oficial del rey, ¿verdad? Vemos que aunque Jesús no quiso acompañarle hasta Capernaum, aleluya, ¿verdad?, tal como él se lo había pedido, sin embargo quedó satisfecho con su palabra y no discutió, hermanos, aleluya. Así que se puso en camino, bendito sea el Señor, demostrando por su evidencia que su fe era real, genuina, bendito sea el Señor. Y pues con esto llegamos a otro principio bíblico fundamental. Fe y obediencia deben ir siempre juntas, hermanos. Gloria al Señor. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que envió, ¿verdad?, al Padre solo de vuelta. Gloria al Señor, ¿verdad? Por eso cuando el Padre obedeció la palabra del Señor y emprendió nuevamente el viaje de regreso a Capernaum, estaba dando un gran paso en su crecimiento espiritual, hermanos. Estaba confiando en la palabra de Jesús sin haber visto todavía ningún milagro. ¡Aleluya! Y de esta manera iba a comprobar que cuando se tiene fe en la palabra de Jesús, hay victoria, hay solución, hay resultados, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y luego tenemos allá los versículos 51 y 53, ¿verdad? Cuando ya él descendía, dice el 51, sus siervos salieron a recibirles, gloria al Señor, los siervos de este hombre, ¿verdad? Y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Acuérdese, él estaba confiando en la palabra del Señor, todavía no había visto a su hijo. Tu hijo vive, aleluya, bendito sea el Señor. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre, quedó bien sano. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sus siervos salieron a recibirle. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Yo supongo, no está en la palabra del Señor. Yo supongo que durante su viaje, el regreso a Capernaum, el enemigo, el demonio, puso pensamientos en la mente de este padre. Pensamientos negativos. Pero aún así, la palabra de Jesús, en la cual él había creído, le infundía nuevo ánimo y de seguro, hermanos, una paz y seguridad incomprensible que llenaban su corazón. Aleluya. Tenemos el aviso allá en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Y esta es también la experiencia, hermanos, de todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Nosotros también atravesamos este mundo, ¿verdad?,
cual el valle de sombra de muerte. Pero vamos en nuestro camino hacia nuestro hogar celestial con la seguridad y confianza que su palabra nos da, hermanos. Aleluya. Todavía no hemos visto la plenitud de su salvación, aleluya. Pero la confianza en su palabra nos llena de gozo y ánimo para no desesperar. Aleluya, yo sé en quién he creído y Él es poderoso para cumplir todo lo que me ha prometido. Ahora pues los siervos, ¿verdad? Notaron, bendito sea el Señor, aleluya, la repentina mejoría del enfermo. Gloria al Señor, aleluya. Fíjese nomás, cuando el Señor dijo, tu hijo vive, óigame, a mí se me hace que acá a 25 kilómetros, casi 22 millas, se levantó esa criatura. No dice qué edad tenía, pero se levantó esa criatura que todos se fijaron que ya era sano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Verdad? Así que no esperaron que llegara hasta la casa, sino que salieron al encuentro, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces pues el padre que habló con ellos y les dijo, a ver, pues a qué horas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Y se dio cuenta que era en ese mismo momento que el Señor le había dado su palabra. Aleluya. Y pues la conclusión inevitable a la que llegó es que la sanidad repentina de su hijo había tenido que ver directamente, hermanos, con la palabra dada por Jesús. Aleluya. Con esto este padre tuvo que aprender también, hermano, que el método elegido por Jesús para sanar al hijo pues era mucho mejor que el que él había propuesto, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Él fue y le presentó su plan al Señor. Y el Señor le presentó uno más mejor, ¿sí o no? Porque miren, notemos algo aquí, ¿verdad? Aleluya. Su hijo fue restablecido un día antes de lo que lo habría sido si Jesús hubiera tenido que ir hasta Capernaum, hermano, para realizar el milagro. Hay que fijarnos. Por eso hay que confiar en el Señor todo el tiempo. Él sabe mejor que nosotros. Aleluya. Y pues nos demuestra, ¿verdad?, que el Señor sabe mejor que nosotros lo que más nos conviene en cada momento. Aleluya. ¿Verdad? Y ahora el evangelista añade que creyó él con toda su casa, hermanos. Aleluya. Es cierto que el padre ya había creído, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ahora lo que nos está dando a entender, aleluya, es que después de esta experiencia, su fe había llegado a ser mucho más profunda, mejor fundamentada, bendito sea el Señor. Tenía nuevas evidencias que la hacían mucho más segura, y su conocimiento de quién era Jesús era totalmente nuevo. Y él era una criatura nueva y un hogar nuevo. Aleluya. Pues yo digo, pues se tornó en evangelista y comenzó en su casa. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Se cumple lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Quieres milagros en tu vida? Cree en la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y Él hará. ¿Verdad? Y lo vemos en versículo 54. Bendito sea el Señor. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bendito sea el Señor. Pero quiero que notemos que estos galileos judíos no se comparan con los samaritanos, ¿verdad? A los que ellos despreciaban. Aleluya, ¿verdad? Estos samaritanos creyeron a Jesús sin necesidad de ninguna señal, hermanos. Ellos creyeron a su palabra. Mire, el caso de este angustiado padre es muy común, ¿verdad? También en nuestros días.
Así que Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarnos a todos nosotros, hermanos, un principio fundamental. La verdadera fe debe apoyarse en su palabra sin tener necesidad de ver señales o milagros, hermanos. Y luego van a ocurrir estas señales y milagros. Pero primero tenemos que creer en su palabra. ¿Está muy bien? Además, gloria al Señor, pues debemos de tener presente que Satanás también es capaz de realizar señales y milagros para engañar. Y que esta será la táctica que usará el anticristo cuando venga. Vuelvo a repetir, gloria al Señor, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 9. No sé si les dije anteriormente si Primera de Tesalonicenses, hermanos. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 9, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esta razón el Señor quiere que nuestra fe esté basada fundamentalmente en su palabra, hermanos. Aleluya. Y antes de concluir nuestro estudio, pues debemos de considerar un último punto que tiene que ver con la relación que la fe y los milagros tienen entre sí. Porque la forma en la que Jesús respondió a la petición del Padre, de este Padre, hermanos, no solo sirvió para probar su fe, sino que planteó una, gloria al Señor, cuestión importante. ¿Son las señales y los prodigios una causa para la fe o son estas el resultado de la fe? ¿Hay que ver para creer o creer para ver? Bueno, déjame explicarle esto, ¿verdad? Que hay personas que los milagros han ayudado a que su fe crezca. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y en otros ha sido el resultado de su fe, hermanos. Pero hay que fijarnos que Dios obra en todo y en todos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y pues hay personas que aceptaron al Señor, hermanos, por ver un milagro hecho en otra persona. Aleluya, también ellos creyeron, vieron y creyeron. Pero hay ocasiones también que no sabemos qué hacer o cómo hacerle. Pero Jesús sí sabe. Aleluya. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. La versión antigua es, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y luego cuando Juan termina su evangelio, dice que hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Aleluya, Juan 21:25. Y luego allá en Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Y de esta manera Juan nos revela cuál fue el propósito por el cual escribió su evangelio. Es de proveer, hermanos, evidencia de primera mano sobre la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y dice que lo relatado en su evangelio solo era una pequeña muestra de todo lo que Jesús hizo, aleluya. Pero que era lo suficiente para generar la fe en cualquiera que de forma sincera quiera conocer la verdad. Y este mismo principio queda reflejado en el proceso que Jesús siguió para sanar al hijo del oficial, hermanos. Fue necesario que el padre creyera primero
para poder ver el milagro. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué esperaba? Bendito sea el Señor. Mire, la Biblia nunca nos anima a creer algo que no es verdad, hermanos. Esa es mentira del enemigo. O que simplemente es fruto de nuestra imaginación. En ninguna manera. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Pero desgraciadamente, muchas personas no se toman el interés ni dedican el tiempo para comprobar si lo que la Biblia dice es verdad. Y esta es la razón por la que nunca llegan a tener fe en el Señor, hermanos. Y pues no van a recibir ningún milagro, ¿verdad? Pero el error más grande es que sí confían en el hombre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y a la hora de tu cuidado, dirígenos a toda verdad y a todo conocimiento. Señor, queremos un milagro. Señor, y hemos aprendido, Dios de amor, que tú nos das la respuesta, Señor. Aleluya. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Bendito sea el Señor, que te clamemos a ti, Señor divino, y no importa la distancia, Señor, no importa la enfermedad, no importa la necesidad, aleluya, bendito la preocupación, Señor divino, nada es imposible para ti. Así que nos ponemos en tus manos, Dios de amor, de bondad y misericordia, para que ores en nuestras vidas, Señor, y en nuestras necesidades, en nuestras peticiones. Las ponemos en tus manos en este momento, para que tú obres con tu gran poder y tu misericordia, Señor, y nos des otra victoria más. Bendice cada hogar de cada oyente y su círculo familiar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por habernos escuchado. La gloria y la honra sean para ti. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo, Señor. Protégenos tú, en tu nombre sagrado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Y vamos a confiar en el Señor. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, dice el Señor. ¿Le creemos a su palabra?